Continuamos con el siguiente resultado, que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es de 180 grados. Esto se cumple en cualquier triángulo. Entonces voy a tener un triángulo cualquiera, voy a nombrar sus ángulos interiores, alfa, beta y gamma. Entonces lo que quiero demostrar es que la suma de alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a prolongar los lados del triángulo. ¿Sí? Y quiero construir una recta paralela. En este caso quiero una paralela a este lado, pero que pase por este vértice, ¿sí? Por su vértice opuesto. Lo pudimos haber hecho para este lado, construir una paralela que pase por este vértice, o para este lado, construir una paralela que pase por este vértice. En este caso, yo elegí este lado con su vértice opuesto. Entonces, queda así nuestra paralela. Y aquí es como más evidente encontrar ángulos que se forman entre paralelas atravesadas por una recta. Tenemos aquí las paralelas y aquí tenemos una transversal. Y también podemos considerar las mismas paralelas, pero ahora con esta transversal. Ahora consideremos este angulito gamma. Este angulito tiene aquí su ángulo alterno interno. Y por otro lado, beta también tiene su ángulo alterno interno acá. Pero antes de eso, quiero que nombremos estos dos angulitos. ¿Sí? A este le voy a llamar delta y a este le voy a llamar rho. Y si nos damos cuenta, pues estos tres angulitos suman 180 grados, porque todo esto es un ángulo llano. Delta más alfa más rho, tenemos que suman 180 grados. Ahora sí, volvemos a lo que les decía. Aquí estos ángulos son alternos internos. ¿Eso qué quiere decir? Que gamma es igual a rho. Y de este otro lado tenemos ángulos alternos internos. Eso quiere decir que beta es igual a delta. Entonces, teniendo ya esas igualdades, si yo ya sé que beta es igual a delta, aquí voy a sustituir esta delta por beta y voy a sustituir este rho por gamma. Así voy a tener alfa más beta más gamma igual a 180. ¿Sí? Lo que acabo de decir es lo siguiente. Como pude ubicar estas igualdades de ángulos, sustituyo en esta ecuación. Entonces, aquí tengo que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, que es lo que yo quería ver. Entonces, esto, este resultado ya lo podemos utilizar independientemente de qué tipo de triángulo sea. En particular, cuando tenemos el triángulo equilátero, pues ese va a tener también sus tres ángulos iguales y ya podemos saber cuánto vale cada ángulo interior en un triángulo equilátero. Quiero que hagamos la siguiente observación. Cuando tenemos un triángulo con sus angulitos aquí interiores, a este ángulo interior le corresponde este ángulo exterior. ¿Sí? Le voy a llamar phi. Si nos damos cuenta, gamma más estos dos ángulos es 180. Y también gamma más este ángulo phi son 180 grados. ¿Sí? Gamma más phi 180 y gamma más alfa más beta es 180 grados. Quiere decir que a gamma le estoy sumando esta cantidad y me da 180. A gamma le estoy sumando esta cantidad y me da 180. Quiere decir que estas dos tienen que ser iguales. Entonces, este otro resultado es también muy fuerte porque cada vez que yo tenga un ángulo externo, ¿sí? Dado uno interior, este ángulo externo va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos que no estoy considerando. ¿Sí? Entonces, ya podemos hacer uso de estos también.
darnos cuenta cada vez que tengamos, a lo mejor no tenemos todos los ángulos en un triangulito, pero podemos saber quizás ángulos externos. Entonces lo que acabamos de ver es cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo. En general vamos a tener una fórmula para la suma de ángulos interiores de cualquier polígono, ¿sí? La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es esta, y esta hay que recordarla muy bien, ¿sí? Cuando tenemos un cuadrilátero, n vale 4, 4 menos 2 me da 2, y 2 por 180 me va a dar 360. Cuando tengo un pentágono, n va a valer 5, 5 menos 2, 3, y 3 por 180 me da 540. Cuando tengo el hexágono, quiere decir que sus lados son 6, n vale 6, 6 menos 2, 4, y 4 por 180 me va a dar 720. Esta fórmula, que me habla de la suma de los ángulos interiores de un polígono, la puedo aplicar para polígonos regulares e irregulares, ¿sí? Regulares e irregulares. No importa cuál es la medida de sus lados, siempre me va a dar la suma de los ángulos interiores esta formulita, ¿vale? Entonces nos pasamos al siguiente tema. Bueno, aquí solamente me dicen cómo obtener el ángulo interior de un polígono, pero ahora regular. Si se dan cuenta, aquí tenemos cómo obtener la suma de los ángulos interiores de un polígono, pero por ser regular, todos sus lados son iguales, entonces a la suma lo divido entre la cantidad de lados iguales que tiene ese polígono. Y de esta manera puedo hallar cuánto mide cada ángulo interior de mi polígono regular. El siguiente resultado es también muy importante porque aquí me dice que si en un triángulo yo tengo lados iguales, entonces voy a tener opuestos a estos lados iguales, ángulos iguales. ¿Sí? Tengo un triángulo con lados iguales, entonces voy a tener opuestos a estos dos lados ángulos que también son iguales. Y recíprocamente, es decir, ahora voy a tener un triángulo en donde tengo ángulos iguales. Entonces aquí hay más información que solo ángulos iguales. Opuestos a estos dos ángulos, ¿sí? Este ángulo, perdón, este lado se opone a este ángulo y este lado a este ángulo. Voy a tener también lados iguales. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces, cada vez que tengamos este tipo de información, lados iguales en un triángulo, se oponen ángulos iguales. Y si tengo dos ángulos iguales, pues también se oponen lados iguales.